Buenos días, autoridades, familiares de María Moliner que nos acompañan, algunos nietos y su sobrina, y amigos, amigas y público en general. María Moliner estuvo por este edificio cuando tenía 22 años, es decir, hace 103 años, vino a hacer un cursillo cuando había ya conseguido sacar las oposiciones y era la sexta mujer que se iba a incorporar. Estuvo aquí, como digo, haciendo un cursillo, vivía en la calle, estaba alojada en la calle San Mateo de Madrid, y yo supongo que venía andando y que, como decía, a paso ligero, como decía su hija, Carmina, que su madre lo que hacía no era andar, sino llegar, y quería llegar y llegaba aquí a la biblioteca, y me la puedo imaginar. Y también me la imagino, pero llegaremos después a esto, me la imagino en un sitio que era tremendamente feliz, que era la casita de verano de la Pobla de Monroig, en Tarragona, donde, aparte de hacer un poco por salud 9 días de baño, porque esta casita estaba entre Pinares y la playa, el resto lo dedicaba a su diccionario, porque ya estaba metida, comprometida hasta el fondo con esta obra magna. Pero me la puedo imaginar en la Pobla, me la puedo imaginar aquí, pero vamos a ver quién era María Moliner, porque María Moliner realmente, si no hubiera hecho el diccionario, que desde luego el hacerlo lo cambia todo, transforma su biografía, también era una mujer de la generación, de la Edad de la Plata, de las pioneras, de las que fueron a la universidad gracias al decreto de 1902, perdón, 1902 no, de 1910, se me ha ido la D, de 1910, que abría todas las puertas a las mujeres, a la universidad y a todas las carreras del Estado. María Moliner, antes de abordar el diccionario, tenía una vida. Y, como digo, hubiera sido igualmente, quizás, incluso sin el diccionario, también estaríamos recordándola, o ahora que se están rescatando personalidades importantes, olvidadas, saldría a la luz. Porque lo que hizo María Moliner como bibliotecaria y como representante de misiones pedagógicas en Valencia merecen que María Moliner pase también a nuestra historia. Pero, claro, el diccionario lo cambia todo. Bueno, María Moliner nació en Paniza, Zaragoza, el 30 de marzo de 1900. Su padre, Enrique Moliner, era médico rural de Paniza. Su madre, Matilde, sabía leer y escribir. Y María Moliner tuvo el primer año de vida una ama de cría, porque su madre, que había tenido algún que otro parto, aunque solo había sobrevivido el hijo mayor, y María realmente estaba delicada de salud. En 1902 la familia se traslada, que la familia era el bebé, que era María, de 2 años, y su hermano Enrique, y el matrimonio, se trasladan a Madrid, a la calle del Buen Suceso, en Argüelles, y aquí nace la tercera hija, Matilde. Después de Buen Suceso, se trasladan a la calle Palafós. Nos estamos acercando ya a Chamberí. Nos estamos acercando a un escenario fundamental de María Moliner, que es el de la Institución Libre de Enseñanza. El colegio estaba en el Paseo del Obelisco 14
y el Paseo del Obelisco 14, que ahora es Martínez Campos. Allí estaba en la parte baja las aulas y el patio, y en el piso de arriba vivía Francisco Giner de los Ríos, el fundador, y su principal colaborador, el señor Cossío, Manuel Bartolomé Cossío. Figura importante en la educación española y referente especial para María Moliner. Se puede considerar que es su primer referente intelectual. Cuando María Moliner ya era bibliotecaria y en un congreso, además de bibliotecarios, que se celebró en 1935, María Moliner diría que Cossío era el apóstol de la educación. Y ella quiso también formar parte de esa rueda, de ese círculo, de dar lo recibido, de educar y de alguna manera aprender, que es lo que ella va a hacer toda su vida, aprender y enseñar. Pero para enseñar también tiene que aprender. Como digo, ella estudia, aunque no de una manera muy seguida, en la Institución Libre de Enseñanza, pero establece esa conexión fundamental con el señor Cossío y al mismo tiempo se matricula, como todos los alumnos de la ILE, en el Instituto Cardenal Cisneros, para ir haciendo los estudios oficiales de bachillerato. Tiene entre sus profesores a Américo Castro. Y como en la ILE era muy habitual hacer excursiones a la sierra con los alumnos, y de hecho tenían ya en la sierra una especie de cabaña donde descansaban, Américo Castro les dijo: María Moliner podría tener unos 10 años, posiblemente, que hicieran una redacción de la excursión. María Moliner escribe: yo fui la primera que llegué a la casita. Y además ahí se está definiendo, porque ella es la primera. A pesar de todo y de su falta de vanidad, ella es la primera que llegué a la casita. Y Américo Castro le dice: muy bien, pero fíjate que podrías haber dicho: yo fui la primera que llegó a la casita. Y eso María Moliner lo rescata ya cuando publicó el diccionario, en una entrevista que la hija de Américo Castro, Carmen Castro, le realizó, y ella recordó que eso se le había quedado grabada en la cabeza para ver todas las posibilidades que tenía pues la lengua, todas las posibilidades extraordinarias. En esta época, María Moliner, en torno a los 12 años, vive uno de los traumas más importantes de su vida, porque su padre, que era un hombre liberal, lleno de inquietudes, se enrola en la Marina como médico de barco, realiza 2 viajes a Argentina y no vuelve en el segundo. Se queda allí, funda una nueva familia y, de hecho, pues abandona a su primera familia. Escribe cartas, aconseja siempre a sus hijos que estudien, que no abandonen el estudio, les manda algo de dinero, pero llega un momento que no hay nada. Y eso significa que María Moliner va a madurar, que se va a convertir en la columna vertebral de su familia, que, según decía uno de sus hijos, Fernando, ya a los 13, 14 años empezó a dar clases particulares, aunque no está del todo confirmado y no está detallado, posiblemente fuera así, a compañeros suyos más rezagados o de cursos, digamos, inferiores. Todo ello en la órbita de la Institución Libre de Enseñanza, que le va a dar el sostén intelectual fundamental.
y ella, a su vez, va a ser el sostén de su madre. La madre decide volver a Aragón, porque y lo hace en el 1915. María Moliner tiene 15 años, porque va con el siglo. La madre comprende que sobrevivir en Madrid, a pesar del apoyo que tienen sus hijos en la ILE, va a ser complicado, y se trasladan a una casa que era como de verano, un antiguo molino harinero que tenían en Villarreal de Huerva, y allí se instalan, pero al mismo tiempo viven durante el curso en algún alquiler en Zaragoza. María Moliner se matricula en el Instituto General Técnico de Zaragoza, primero por libre, como había hecho en Madrid, en el Cardenal Cisneros, y ya el segundo año lo hace por el sistema oficial, porque tenía muy buenas notas en todo, pero se le había atragantado la gimnasia y se dio cuenta de que si no iba por el sistema oficial podía arriesgarse a que la suspendieran, mientras que por aquello de la evaluación continua, que entonces no se llamaba así, posiblemente el profesor de gimnasia la aprobara, como así fue. Pero es que además María Moliner, a través de un contacto de su madre, de un hermano de su madre, con Juan Moneva, que era un intelectual y filólogo de Zaragoza, que dirigía el estudio de filología de Aragón, que pretendía ser una especie de centro de estudios históricos en Aragón, consigue un trabajo alimenticio que le va a abrir muchos horizontes intelectuales. Porque el objetivo, ella va a ser colaboradora, redactora, secretaria, va a ser remunerado ese trabajo, pero lo que tienen que hacer es recoger, clasificar topónimos y palabras que les van a mandar de diferentes lugares de Aragón para hacer un diccionario de voces aragonesas que estaba muy adelantado, que no se va a hacer, pero que a ella le va a inspirar el suyo 30 años o 40 después. Aprende el manejo de las papeletas, las etimologías, estudian joyas bibliográficas, también de latín. También se pone en contacto con el diccionario de la Real Academia de 1914, porque realmente también tenían que ver en el EFA qué palabras aragonesas estaban en el DRAE y qué otras podían incorporar. Entonces, en ese momento, sin que ella lo diga en su currículo posteriormente, le están dando un cursillo acelerado realmente de lo que es el DRAE, y ella se lo va a conocer, va a ser un viejo amigo, el diccionario de la Real Academia, porque ya lo conocía. Seguimos con sus estudios brillantes después del bachillerato en la universidad. Hace historia porque no había en ese momento en Zaragoza filología, pero al mismo tiempo estudia alemán y estudia bibliografía. Es decir, se está preparando para ser, desde luego, para ganar las oposiciones. Además, como le dan premio extraordinario, no tiene que pagar las tasas del título universitario, cosa importante en aquellos momentos. Y, como digo, viene, una vez que ha obtenido la plaza en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, viene a esta casa a que les den un cursillo, se va a Simancas, el Archivo General de Simancas. Allí se da cuenta de que no es exactamente lo suyo
que ella quiere volver a Madrid, quiere hacer el doctorado, le escribe al señor Cosío contándole todos los planes y pide plaza en el Archivo Histórico Nacional y no se la dan. Echa un poco los dados a ver dónde puede irse y se va a Murcia, al Archivo Provincial de Hacienda, que no es lo que quiere, pero ella va a sacar muchísimas posibilidades de su estancia en Murcia. Nada más que llega, nos encontramos en un periódico, El Tiempo, que hay un anuncio que pone clases de bachillerato, preparatorio de Derecho. Esto lo digo para quien estudió Derecho. Razón, María Moliner, calle Cadena 7. Es decir, ella se postula para dar clases de bachillerato y de preparatorio de Derecho. Al mismo tiempo, aprovecha que uno de sus profesores más admirados, Jiménez Soler, va a dar unas conferencias a Murcia, pues ella le acompaña y le hace un poco la crónica, también en El Tiempo, de lo maravilloso y elocuente y extraordinario que es este profesor. En esa época conoce a su marido, al que va a ser su marido, Fernando Ramón y Ferrando, Ramón es apellido, que profesor catedrático de físicas y decano entre el año 24 y 26 en Murcia. Pero es que ella misma se abre camino en la Universidad de Murcia. Es pionera al ser la primera mujer que entra como docente en filosofía y letras, como profesora auxiliar. Solo está un curso, pero ya hace historia porque al ser la primera mujer docente en filosofía, pues por extensión es la primera en la Universidad de Murcia, porque desde luego en las de ciencias no había mujeres. Se casa con Fernando Ramón en Sagunto, que era otro lugar conocido para ella, donde su hermano Enrique daba clases, que alguna vez, incluso algún verano, le había sustituido, porque como decía la hija de Moliner, Carmina, mi madre, tú le dabas un libro, ella lo leía, lo asimilaba y te lo transmitía. Bueno, quizás la hija tenía una idea un poco idealizada de su madre, pero no iba desencaminada. Pero María Moliner y su marido, bueno, en Murcia tienen a sus dos primeros hijos, pero en 1929 tanto él como María, cuando digo él, perdón, me refiero a su marido, y María piden el traslado a un sitio más interesante para ellos, tierra de promisión, la maravillosa Valencia, donde él va a obtener el mismo puesto de profesor de físicas y ella va a ir al archivo también, otra vez, de Hacienda. Y pide un traslado, se entera de que hay una plaza, o sea que realmente es una luchadora, porque no se le dio casi nada regalado. Y pide plaza en la Biblioteca Provincial, no la obtiene, pero además de hacer la petición por el conducto ordinario, escribe una carta, porque bueno, era atrevida, cuando algo le interesaba, y al director de Bellas Artes. Y le viene a decir un argumento que es casi pedir una cuota femenina. Es decir, está buscando la igualdad, pero desde su condición femenina, y le dice, llevo muchos años en un archivo de Hacienda, es un trabajo árido, yo quiero hacer un trabajo de más aliento espiritual, sé alemán, me he estado preparando, y yo creo que ese puesto en la Biblioteca Provincial sería el adecuado para mí, porque además, mientras que hay a los hombres, si no encuentran en su trabajo habitual su vocación, tienen tiempo para luego dedicarse a sus aficiones, una mujer que además tiene hijos,
no tiene más tiempo que el del trabajo para realizarse. Pero bueno, estos argumentos no sirvieron de nada. El caso es que ella siguió en el archivo. Pero va a venir la República. Ella ya estaba en contacto con matrimonios que habían estado también que habían tenido alguna relación con la Institución Libre de Enseñanza, y estos matrimonios no estaban conformes con el tipo de enseñanza que se hacía en esos momentos y establecen la escuela Cosío, que para sus hijos, para los amigos de sus hijos, para hacer una educación muchísimo más intensa y pedagógica. Con este grupo de amigos ella se relacionaba y entonces cuando se crea el patronato de las misiones pedagógicas en 1931, que es una idea de Cosío, al que el ministro de Instrucción Pública, por supuesto, le da vía libre, María Moliner se convierte en la vicedelegada, vicepresidenta de Misiones Pedagógicas en Valencia. Son muy divertidos los informes que ella hace de las visitas a los pueblos, cómo les lleva el lote de libros, cómo se explica que no los regala, que lo tienen que leer, que si no lo leen se lo retira y no les vuelve a dar otros, pero que si lo leen les llevará libros nuevos. Cómo decide involucrar a los maestros y cuando ven que son un poco pues dejados, pues se busca auxiliares, o sea, bibliotecarios auxiliares en el pueblo. Pues una mujer que es la que más lee, un carpintero que también lee mucho, etc. Pero ya nos estamos acercando al momento cúspide. Hace tantas cosas en Valencia que espero que no se me olvide nada. Llegamos a la guerra, al golpe de Estado del 36, que va a desencadenar la guerra civil. Ella, con alguno de estos matrimonios de la Escuela Cosío, estaban veraneando en Teruel, se vuelven rápidamente a Valencia. Y el rector de la Universidad de Valencia, José Puche, él nombra a María directora de la biblioteca universitaria, que era un poco la cabeza de todas las bibliotecas, es decir, que su sueño se cumple con creces, pero en una situación totalmente incierta y trágica. Al mismo tiempo, se tiene que ocupar, como directora de la biblioteca universitaria, asegurar, cuando empiezan los bombardeos de los rebeldes en Valencia, hay que asegurar las joyas bibliográficas, hay que hacer obras en la biblioteca de la universidad para que los bombardeos no toquen nada de estos valores. Al mismo tiempo, ella se relaciona con personalidades importantes. Bueno, se va a reestructurar también los organismos de bibliotecas y se crea el Consejo Central de Bibliotecas y de Tesoro Artístico. Sus jefes son, que se han mencionado aquí, Tomás Navarro Tomás y Teresa de Andrés. Y realmente es el momento en que, la época en que María Moliner ya hace de todo. Se convierte en una persona de confianza de Teresa de Andrés y de Tomás Navarro Tomás. Es cuando empieza, que se ha mencionado antes, a hacer el folleto para las pequeñas bibliotecas, que es un folleto que es muy emocionante porque les da seguridad a esos pequeños bibliotecarios y les dice: no crean que sus paisanos son más cerriles que otros, no. Aquí estas personas, aunque no estén en contacto con los libros, quieren cultura, y la cultura va a ser lo único que les va a salvar para que no les arrase, no utiliza este verbo sino otro, pues las circunstancias en las que estamos y los cambios de la vida. Hace también el plan de bibliotecas María Moliner, que no lo firma, pero que sabemos que era de ella porque lo reconoce Tomás Navarro Tomás en algún
folleto interno, y le nombran también la directora de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, que consistía en enviar libros nuestros, de nuestros escritores, García Lorca, Machado y tal, pero en mal papel, porque estaban en guerra, pues al extranjero, y al mismo tiempo recibir del extranjero también sus libros, porque María Moliner estaba en la guerra, pero estaba a lo que estaba, que era a difundir la cultura, a crear bibliotecas, a que en cada pueblo hubiera un lector, a que la vida siguiera a pesar de la guerra. Y, naturalmente, de rebote, le cae también ser directora de la residencia de señoritas en Paiporta, me parece, que se fue a Valencia, porque todo se iba a Valencia en ese momento. Se va el gobierno para evitar los bombardeos y, sobre todo, la supuesta entrada de las tropas rebeldes, que nunca entraron a Madrid, pero que hicieron que Valencia se convirtiera en la capital de la cultura. La guerra termina, la victoria llega a Valencia, que es la derrota, al mismo tiempo, de María Moliner y de su marido. Él pierde la cátedra y ella es también depurada, se defiende bastante bien, además tiene gente que la defiende, porque realmente ella es una señora independiente, eso sí, comprometida al 100% con la política cultural de la República, pero no es de partido. Pero eso no les importa, porque la depuran igual, porque consideran que Tomás Navarro, que era una eminencia, y Teresa Andrés son rojos. Entonces, por tanto, ella, bueno, de hecho, se exiliaron, por tanto, a ella la consideran roja y amigo de rojas. Y con esta tautología la depuran. Y la postergan 18 puestos en el escalafón, que eso realmente era nada, porque paulatinamente los va recuperando, pero le prohíben tener cargos de responsabilidad. Por lo tanto, ella llega otra vez a su archivo de Hacienda, que es como llegó a Valencia en 1929. Y eso sí, sigue estudiando idiomas, en este caso inglés, por si acaso. En 1946 decide volver a Madrid. Bueno, decide y pide que la trasladen, porque su marido ya ha recuperado la cátedra, pero porque además está viviendo en Zaragoza, solo volver de Zaragoza los fines de semana a Valencia es complicado, sus hijos mayores también van a ir a la universidad. María Moliner quiere estar en Madrid y le dan el puesto de responsable de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Bueno, es un trabajo que le gusta porque es bibliotecaria, pero que tampoco es a lo que aspira. Pero ahora nos estamos acercando ya al momento culmen. Cuando llega a 1950-51, piensa que tiene que hacer algo más, que tiene cuerda para rato, que tiene energía, que tiene que hacer una obra propia y que lo más lamentable en esta vida es la melancolía de las energías desaprovechadas. Ella no va a desaprovechar y tiene un impulso, un aliento educativo y lo va a llevar a cabo. Y entonces empieza a descarta el hacer bueno, hubiera estado dispuesta, si hubiera habido gente, a montar otra escuela Cosío en pleno 1950 en Madrid, lo que era complicado. Pero lo que hace es, conocía un manual de inglés que era el Learner's Dictionary, que era una manera de aprender inglés con vocabulario, con sinónimos, y dice, pues esto lo voy a hacer yo, porque además yo siempre, me imagino,
ella siempre había pensado que el DRAE necesitaba una puesta en marcha, una puesta a punto y que había que sacar un poquito la polilla, respetándolo, por supuesto. Pero este diccionario de 2 años no es el que ella va a hacer. Este diccionario es la puerta, el clic. Siempre pensamos, pero bueno, ¿y cómo María Moliner se metió en algo de tal envergadura? Es que no lo sabía. Es que también, por otro lado, sí que sabía que era capaz, porque ella se había estado preparando como bibliotecaria y en el EFA de Aragón para hacer este trabajo. Y ella había criticado entre sus amigos al DRAE. Y entonces se da cuenta, le hace clic. No es un milagro, el diccionario de María Moliner no es un milagro, es una realidad, con muchísimo esfuerzo, pero realmente sí que tiene un misterio. Y es cómo pasa María Moliner de ese pequeño manual a la obra monumental que llegó a hacer. ¿Y por qué lo hace? Pues porque no se detiene, porque no tiene miedo, porque le interesa llegar pues a donde haya que llegar, porque realmente es metódica, concienzuda, infatigable, porque a partir de un momento dado relega, excepto a sus hijos, que por supuesto siguen siendo lo principal, relega lo secundario de la vida. El cine, ¿qué es eso del cine? No voy al cine. ¿La peluquería? No, me corto yo el pelo. Yo estoy aquí al pie del cañón con el diccionario, buscando palabras, busco algunas ayudas entre mis nietos, mis sobrinos, que me busquen, mire, tuvo 2 o 3 colaboradoras. Y entonces es cuando ya la casa se convierte en un lugar especial, la Casa de Madrid, con fichas. Bueno, primero hizo fichas, las primeras fichas que hace es que un día se levanta a las 7 de la mañana, como siempre, y coge una cuartilla, la divide en 4 partes y dice, pues estas van a ser mis fichas. Pero luego se hace más sofisticado su trabajo, tiene que poner más cosas, etimologías, realmente sinónimos y tal, y se fabrica ya unas fichas que ya introduce en la Olivetti. Y no trabajaba en la cocina, en la mesa de la cocina, sino la del comedor, hasta que su hijo arquitecto le hizo una especie de mesa para que pudiera poner el atril, los diccionarios de la RAE, últimos, libros de botánica, etc. Todo lo que necesitaba para la confección del diccionario. Y en un momento dado ya es cuando da el salto a construir un mundo, a organizar el diccionario, una arquitectura que tiene gramática. De hecho, en La Pobla, que se lo pasaba tan bien, estuvo un verano dedicado al verbo. Es decir, es la desmesura, es la entrega incondicional a su obra, porque quiere ser fiel a sí misma. Y entonces sale por fin el diccionario en 1966 y 67, pero para llegar allí, primero consigue que don Dámaso Alonso, al que ella había tratado muy bien en Valencia, porque don Dámaso era un hombre muy discreto en cuestiones ideológicas, un poco temeroso, y había llegado a Valencia, porque allí había llegado pues todos los intelectuales, pero él no se quería meter en nada de política, no quería ser activista. Es decir, respetaba a la República porque era el gobierno legítimo, pero no iba a hacer activismo, solo quería trabajar en la lengua. Y María Moliner, que era la directora de la biblioteca universitaria, pues le dio todas las facilidades para que él trabajara, se sintiera cómodo, que nadie le pidiera más de lo que él podía hacer políticamente. Y
don Dámaso, que era una de las figuras que llevaba una gran colección, la principal en Gredos, cuando ve que le lleva unas cajas de zapatos, varias, todas llenas con las fichas, completísimas, pero insólito todo, se da cuenta de que la tiene que apoyar y consigue un contrato con Gredos en 1955. Pero como don Dámaso también era muy temeroso y le preocupaba que alguien criticara que él en un sitio, vamos, en una editorial, que publicaba Corominas, que publicara esta señora así intrusa, que iba con las fichas en cajas de zapatos, a la pata la llana, pues también quiso que se supervisara y tal. En aquella época la imprenta era muchísimo más compleja y pesada que ahora, y entonces lo que no contaban en Gredos es que, aunque todo el mundo quisiera que saliera bien el diccionario y supervisarla, ella era todavía más perfeccionista. Y como era un perfeccionista, ella se corregía a sí misma. Entonces tenía locos ya a los correctores de Gredos. Y Esteban Collantes, que era un joven corrector, que luego yo tuve ocasión de conocer en El País, pues fue comisionado por sus compañeros para presentarse en la casa de María Moliner, que vivía en la calle Don Quijote, esquina Raimundo Fernández Villaverde. Qué casualidad que fuera la calle Don Quijote. Y fue comisionado con sus compañeros para decirle: hay que decir a doña María que, por favor, que no nos martirice más con más correcciones, porque ya es que no sabemos cuántas veces vamos a componer. Y llegó, pero no se atrevió, porque allí apareció María Moliner con su porte, ya tenía 60 años, pero con su porte de profesora, a la vez como muy cercana, porque tenía esa cosa maña de, aunque sea un tópico, pero es cierto, zaragozana, de que era una persona cercana, pero con mucha autoridad. ¿Qué tal, Collantes? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el diccionario? Pues no se atrevió a decirle: por favor, doña María, no nos haga más correcciones. Entonces, con correcciones varias salió el diccionario, tuvo un enorme éxito también social, porque recordemos que era 1966-1967. No había grandes noticias importantes en la prensa española. Las mujeres estaban empezando a mover. Bueno, de hecho, María Moliner ya en 1953, cuando la Asociación de Mujeres Universitarias se vuelve a autorizar como entidad puramente cultural, se asocia a la Asociación de Mujeres Universitarias. Y había cómplices como Carmen Conde, de ella, como Josefina Carabias. Es decir, fue un acontecimiento social el que una mujer publicara este diccionario que solucionaba muchos defectos del DRAE, que lo ponía a punto, con definiciones muy singulares, muy acertadas, pero muy creativas, muy ingeniosas, más precisas que el del DRAE, ideológicamente también, porque el ambiente de la dictadura también contagiaba al DRAE, y entonces, claro, no era lo mismo el diccionario de María Moliner que el del DRAE, que tenía muchos sesgos. Los académicos sí que celebraron, pero con asombro. No se lo acababan de creer, su diccionario. Algunos la apoyaron, otros menos. Pero bueno, llega un momento en que Lapesa, Rafael Lapesa, uno de los más fieles defensores de María Moliner, Rafael Lapesa, Laín Entralgo y el duque de la Torre, a veces se suele decir que también estaba Dámaso Alonso, pero Dámaso Alonso no estaba en el apoyo, o sea, no firmó la candidatura de María Moliner,
para 1972. No, o sea, le ayudó y ya es, en el tema de la publicación del diccionario. La PESA intentó convencer a Camilo José Cela, que tenía mucho poder, para que apoyaran por fin y se dejaran ya de excusas a la entrada de la primera mujer en la RAE, pero no lo consiguió, porque todos tenían sus candidatos. Había ya muchos compromisos con hombres y entonces María Moliner se puso a la cola. Y Cela tenía a su candidato, pero apareció un mirlo blanco, que era una persona que tenía 55 años, no 72 como María Moliner, pero que era brillante y estaba muy considerado, Emilio Alarcos Llorat. Y entonces, bueno, la historia ya es conocida, consigue la entrada en la academia. A doña María la vuelven a pedir al año siguiente que se presente y dice que ya no, porque ya ha vivido esa experiencia, ha visto lo que se ha imaginado allí y realmente ella ya lo que quiere es seguir cultivando, cuidando su diccionario. Quiere además hacer una segunda edición, nuevas adiciones. Pero María Moliner, a pesar de que empieza a tener un enorme reconocimiento, sobre todo de hispanistas, y que, como todo el mundo sabe también, Gabriel García Márquez quería conocerla, no pudo conocerla directamente porque ella enfermó. María Moliner yo creo que se desgastó tanto intelectualmente con su obra magna, que realmente a partir de los 70 y tantos años entra en un declive de memoria que va a terminar con la paradoja de que la creadora de las palabras olvide todas las palabras. Y María Moliner va a dejar su obra para las nuevas generaciones. Ella sabe que es una obra única. De hecho, cuando se presenta a la Academia, dice que su obra limpiamente es el diccionario, y tenía más, como hemos intentado ver. Y María Moliner muere en 1981. Y el entonces cargo de Cultura, Javier Tusell, de la ya España democrática, preside un homenaje en 1981 con algunos compañeros de María Moliner, como Consuelo Gutiérrez del Arroyo, me parece, si no me equivoco, estoy hablando ahora de memoria, y Tusell reconoce la enorme injusticia que había recibido María Moliner, el ostracismo, el apartamiento, todo aquello de una España que ya Tusell no quería que se repitiera más. Y le dieron un último homenaje en esta casa, supongo que no en estas instalaciones, porque no sé si son más modernas. Entonces, bueno, podríamos hablar mucho más de Moliner, pero yo creo que con esto, resumiendo, estamos ante una mujer que no era una señora idealizada un poco por García Márquez como una señora que escribió con sus manos, efectivamente con sus manos y con la Olivetti, el diccionario más divertido, útil y completo de la lengua castellana. Y lo dejó. Y ahora está más viva que nunca porque ya su nombre está en bibliotecas, en colegios, en todas partes. Y ahora ya hasta en una moneda, por favor. Estoy muy feliz de estar aquí. Me complace enormemente hablar de una mujer de la que no quiero hacer a geografía, pero que fue una intelectual y una mujer buena en conjunto, aunque tenía un carácter un poco también especial. Y nada más.